Hola a todos, soy José Antonio Nieto, creador de este podcast, donde nunca se ponía el sol. En esta ocasión nos vamos a enfrentar con otro enemigo que es fundamental para el Imperio Español. Estamos hablando del Imperio Otomano. De todas las batallas que hemos tenido a lo largo de la historia entre el Imperio Español y el Imperio Otomano, mi preferida siempre ha sido el asedio de Castelnuovo. Aquí vamos a ver cómo los tercios españoles, y más concretamente el tercio viejo de Sarmiento, defendió a ultranza el castillo de la ciudad. Vamos a ver también cómo se llegó a este asedio. Hubo una batalla anterior, una batalla marítima, que fue la batalla de Preveza. Sin más, deciros que si os gusta el audio, no dejéis de comentarlo en nuestro programa en iVoox o darle a me gusta. Nos ayudáis muchísimo a seguir trabajando y a seguir publicando estos audios que espero que os guste y que enriquezca vuestro conocimiento sobre la maravillosa historia que tiene nuestro país, España. Os dejo los datos de contacto por si nos quisierais decir algo. Tenemos un correo electrónico que es contacto@dondenuncaseponíaelsol.com. También tenemos una página web www.dondenuncaseponíaelsol.com y nos podéis encontrar también en Facebook, donde nunca se ponía el sol. Así que cerrad los ojos que nos vamos al siglo XVI a luchar contra el turco. ...1539... el Imperio Otomano extendía sus territorios por Asia, África y Europa. Había convertido el mar Mediterráneo en un lago, el lago Turco. Estamos en el 18 de julio de 1539, en la ciudad de Castelnuovo, situada en la costa adriática. Barbarroja lidera un ejército de 50.000 soldados dispuestos a recuperar la ciudad arrebatada recientemente por la Liga Santa. Barbarroja, en ese momento, recibe una carta de uno de sus hombres. La carta tenía un sello que fácilmente reconoció. Era de la inteligencia turca. Tenía que ser algo de importancia, debido ante la situación que se encontraba, justo antes de iniciar la toma de la ciudad. La carta era clara. El ejército que tomó Castelnuovo había dejado a su suerte a 3.000 españoles para defender la ciudad. Barbarroja miró a sus hombres y les informó. Un ejército de más de 50.000 hombres gritó a la vez. Las murallas y el suelo de la ciudad temblaron con la fuerza del grito. Los 3.000 españoles entendían la situación. No había nada que comentar el uno con el otro. La situación era la que era. Se preparaban para defender el castillo. Cogieron sus picas y arcabuces. Se colocaban la bandolera con 12 tubos donde guardaban la pólvora. A esa bandolera la llamaban los 12 apóstoles. El maestre de campo Sarmiento era quien lideraba a esos hombres. Sarmiento vio a un soldado bisoño nervioso. La mano le temblaba cuando intentaba coger el casco. Sarmiento se acercó a él y le ayudó. Este asintió con la cabeza. Barbarroja volvió a leer la carta y la tiró. Lo que la nota no ponía era que los 3.000 españoles pertenecían al tercio viejo de Sarmiento y eran los mejores soldados del mundo. Barbarroja miró motivado hacia la ciudad. Los españoles acababan de abandonarla y se agrupaban en el castillo. Había llegado el momento de tomarla. Así que, prepara tu arcabuz, que se acercan enemigos.
La cristiandad no pasaba por buenos momentos. En 1529, el Imperio Otomano asedió Viena. Tres años más tarde, en 1532, invadió Austria. Tal fue la amenaza que los protestantes pararon las guerras con Carlos I, rey de España, para frenar las invasiones turcas por tierra. Los cristianos consiguieron repeler a los turcos hasta Hungría. El problema por tierra, sin dejar de solucionarse, había sido mitigado, pero la potencia marítima del Imperio Otomano en el Mediterráneo era una amenaza constante para los reinos europeos costeros. Francisco I, rey de Francia, firmó un acuerdo con el sultán turco Solimán para que pudiera usar sus puertos franceses en el Mediterráneo. Francisco I quería hacer daño al Imperio español a toda costa. En 1535, ante los ataques turcos, los españoles prepararon una campaña para conseguir reconquistar Túnez de las manos del Imperio Otomano. Una flota hispano-genovesa, dirigida por el gran Álvaro de Bazán y Andrea Doria, se dirigió hacia Túnez y, enfrentándose al mismísimo Barbarroja, consiguió tomar la ciudad. Esta toma por parte de los españoles y genoveses supuso un golpe al Imperio Otomano, demostrándose así que si los reinos cristianos se unían, juntos podrían hacer frente a la amenaza turca en el Mediterráneo. En 1538 se acordó formar la Santa Liga, formada por España, Venecia y el Papado. El objetivo era aunar fuerzas y atacar al Imperio Otomano de forma conjunta. Se estableció que los territorios conquistados deberían ser cedidos a Venecia, ya que Venecia era la más afectada por el expansionismo turco. Esta Liga Santa tenía dos objetivos fundamentales. Por un lado, la destrucción de la flota marítima del Imperio Otomano y por el otro, la toma de Constantinopla. Por tierra, la Santa Liga puso a la cabeza al virrey de Sicilia Ferrante Gonzaga. La ofensiva por mar fue liderada por Andrea Doria. En este momento tan importante, donde juntos podrían vencer la amenaza turca, comenzaron las discordias. La flota aliada no llegó a reclutar la flota prevista. Consiguieron 130 naves de un objetivo de 200. También hubo muchas quejas de los italianos, ya que argumentaban que España aportaba menos barcos que ellos. Los españoles le respondimos que aportábamos muchos más hombres. Además, también había un gran malestar entre los italianos, debido a que los españoles formaban la mayor parte de la tropa y ocupaban los mandos superiores. Con esta situación, la Liga Santa comenzó su andadura. La primera operación fue el 28 de septiembre de 1538, por mar. La flota cristiana consigue poner bajo las cuerdas a Barbarroja, en el puerto de la ciudad de Preveza, situada en la costa albanesa.
Barbarroja, al conocer la noticia de la flota cristiana, se negó a atacar la posición, ya que no contaba con suficientes barcos. Pero el sultán Solimán obligó a este a entablar combate. Era una oportunidad única de acabar con Barbarroja y el poderío turco por mar. Andrea Doria tenía su flota en la bahía de Preveza. Le llegaron noticias que la flota otomana se acercaba a su posición. Doria era conocedor de la superioridad numérica que ellos tenían, pero se sorprendió de la osadía de Barbarroja y estuvo dudando qué hacer durante 3 horas, hasta que, presionado por todos los capitanes, dio la orden de agrupar las naves. La flota turca se asomaba por el horizonte. Estaban llegando muy rápido. Los barcos cristianos salieron a toda prisa de la bahía e intentaron situarse en las posiciones acordadas para la batalla. Por otro lado, la flota turca estaba perfectamente ordenada y preparada para la batalla, cortando el paso. Doria reunió a Capello, líder de la flota veneciana, y a Grimani, líder de la flota de los estados papales. En esa reunión se acordó atacar. Doria sería el que diera la señal de ataque. La estrategia a desarrollar consistía en que los capitanes Francisco Doria y Bondomier avanzaran pegados a la costa. En ese momento que los turcos estuvieran cerca de la costa, los capitanes los atacarían. Los turcos estarían obligados a internarse en el mar, donde los esperarían las galeras de la Liga Santa. Barbarroja sabía que tendría todas las de perder ante un enfrentamiento directo. La inferioridad numérica era determinante. La batalla no parecía culminarse. Barbarroja estuvo maniobrando y amagando, esperando una oportunidad. Hasta que llegó la tarde, cuando el viento desapareció. Esto supuso que toda el ala izquierda de la escuadra de naves cristiana se quedara inmóvil. Por otro lado, los turcos podían seguir maniobrando, ya que sus galeras se movían a remo. Esta era la oportunidad que estaba esperando Barbarroja, que envió a su capitán Dragut a atacar directamente a las naves cristianas. La primera nave que se encontró Dragut fue la del veneciano Bondomier, que veía cómo se acercaban los barcos turcos. Bondomier esperó impasible a que se acercara Dragut con sus barcos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, roció a todas las naves turcas con una andanada de cañonazos. Una de las naves turcas se hundió en el acto. Muchas de las otras quedaron destrozadas. Dragut quedó impresionado de la artillería de aquella nave veneciana. Dragut replegó sus naves y acometió con mayor agresividad. Las hostilidades turcas a la nave de Bondomier duraron desde las 6 de la mañana hasta la puesta del sol. Cuando Bondomier observó el barco, estaba hecho astillas. Había muertos sobre la cubierta, heridos buscando socorro. 5 de sus hombres intentaban sofocar un fuego, pero la nave seguía en pie. Había conseguido defenderla de los ataques de Dragut durante horas. Se apoyó en el timón y vio cómo la batalla proseguía alrededor suya.
Barbarroja tenía como objetivo impedir que las galeras se unieran a las naves inmóviles, así fue que rodeó a las naves antes de que llegaran las galeras en su ayuda. La flota cristiana, que en su inicio tenía la victoria como algo seguro, se encontraba ahora defendiendo su posición como podía, en una situación de total desventaja. Los turcos hundieron varias naos venecianas y tomaron una nave española. En ese momento, Andrea Doria se acercaba con sus naves ganando posición por la costa para provocar lo que se había planificado al principio, forzarlos hacia el interior del mar. Pero cuando las galeras de Doria estaban cerca de las turcas, Doria viró su flota hacia el exterior. Capello y Grimani miraban estupefactos, ya que ellos estaban moviendo sus embarcaciones hacia Doria para combatir en bloque. Estos veían cómo se alejaba Doria del combate. Barbarroja vio el movimiento de Doria y desconfió. Pensó que era una estratagema de este y ordenó dejar de hostigar las naves que estaban inmóviles y formar una línea con las proas mirando a las galeras cristianas. Capello y Grimani estaban encolerizados, ya que Doria no entraba en batalla. Se reunieron los tres y hubo una fuerte discusión. En las conversaciones, Capello espetó a Doria si dudaba de Venecia a la hora de pelear, asegurando que se enfrentaría al turco con todo. Incluso ofreció a su hijo como garantía de sus actos futuros. Doria rehusó de tener a su hijo como garantía y confió en él. Concretaron atacar los tres conjuntamente. Era el momento de la ofensiva total. Doria miró a sus lados, dio señas a los suyos para formar en estructura de ataque. Izó la bandera para comunicar a Grimani y Capello que había llegado la hora. Doria avanzó con todas sus galeras. Su sobrino Juanetín Doria y las galeras papales estaban ya entablando combate con los turcos. De pronto, Doria recibió un mensaje de urgencia de su sobrino. Al parecer, las galeras venecianas se estaban separando de la línea, huyendo del combate. Los venecianos no iban a luchar. Doria ya no podía cancelar el ataque. Decidió continuar su ofensiva. Al ver Barbarroja a la entrada de Doria en la batalla, dio orden de atacar y hacer frente a los españoles. Se sucedieron numerosas escaramuzas y muchas maniobras navales, pero no se llegó a provocar un combate directo entre las flotas marítimas. Viendo esto, Barbarroja desvió de nuevo parte de su fuerza hacia las naves que estaban paradas por la falta de viento. Varias naves del Papa fueron capturadas rápidamente. Otra nave también estaba en peligro, la Ragusea de Paulo Fore, dirigida por el capitán vizcaíno Machín de Munguía, con una compañía de soldados viejos españoles, casi todos vascos. La nave de Machín quedó rodeada por 85 embarcaciones turcas. La cañonearon. Pero no consiguieron hundirla. Los turcos prepararon el abordaje. Machín de Munguía se agachó y dio la orden a su gente de hacer lo mismo. Y además les ordenó que no se asomaran por la cubierta. La ansiedad de los soldados era palpable. Tenían entre sus manos el arcabuz y estaban deseosos de disparar, ya que veían cómo los turcos se acercaban para abordarles. Munguía gritó
para que no se defendieran hasta que él no diera la orden. Los barcos otomanos chocaron. Munguía notó el golpe. Se agarró a la cubierta para no perder el equilibrio. Los turcos comenzaron a entrar en el barco español. En ese momento el capitán gritó: «¡Cierra España!», y todos los arcabuceros dieron una andanada de disparos en letal a la misma vez. Los turcos, viendo el daño sufrido por los disparos, se retiraron y separaron los barcos a una distancia segura. Los otomanos enviaron a Munguía un representante para parlamentar. Querían la rendición del barco. Le ofrecieron servir al sultán turco, prometiéndole grandes presentes. Munguía les contestó que no, que él ya tenía un rey al que servir. Añadió que defendería la nave hasta la muerte y amenazó al representante que si no se retiraban las naves turcas, en breve les arrearía con la artillería de su barco. El representante turco no entendía lo que sus oídos escuchaban. Le estaba amenazando un hombre el cual tenía una situación donde 85 barcos turcos les estaba rodeando. Viendo la negativa, los turcos volvieron a formar y volvieron a cañonear el barco español sin piedad. El aparejo saltó por los aires, el casco se hizo 1000 pedazos, los mástiles se partieron por la mitad. Los soldados no sabían dónde meterse, ya que la metralla estaba por todos los sitios y muchos de los hombres habían sido alcanzados por ella. Muchos de ellos estaban heridos y otros muertos. Cuando Munguía fue a echar mano al timón, este voló por un cañonazo. Los turcos tenían que aprovechar estos momentos de confusión. 2 galeras venecianas cayeron en manos de los turcos. El desastre para la Liga Santa parecía no tener remedio. A las 2 de la mañana empezó a soplar el viento de nuevo. Se auguraba tormenta. Los truenos resonaban en mitad de la noche. Doria, viendo la vuelta del viento, ordenó izar velas. Tocaba retirada. Barbarroja observaba cómo se marchaba el enemigo. Viendo que venía tormenta, prefirió no arriesgar y dejó a la flota cristiana huir. Doria, para evitar que lo siguieran, apagó las linternas. Barbarroja, que en ese momento cruzaba su barco con el de Doria, se dio cuenta de dicha maniobra. Barbarroja, entre carcajadas y en un español perfecto, le gritó a Doria: «Mirad cómo Andrea Doria mata las linternas para que no veamos por dónde huye». Los mandos otomanos se mofaron de Doria, entre carcajadas e insultos. 13 embarcaciones cristianas se perdieron en aquella batalla y 3000 prisioneros fueron tomados por los turcos. La flota cristiana navegaba entre el silencio y el pesimismo. Habían fracasado y muchos compañeros habían caído ante el turco. A los 5 días se vio desde lejos una nave española, maltrecha y navegando de mala forma. Doria, al percatarse, ordenó socorrerla. Desde la lejanía se empezó a reconocer el barco.
era la nave del capitán vizcaíno Machín de Munguía. El barco se recibió con gran alegría entre la soldadesca, ya que Munguía y sus hombres eran muy queridos y valorados entre todos. Machín de Munguía había aguantado estoicamente a las 85 naves turcas. Esta gesta corrió por toda la armada cristiana, dándole un estatus a Munguía de soldado valeroso y valiente. Tras el fracaso de la batalla de Preveza, se decidió tomar una plaza para tener un territorio donde proseguir la invasión cristiana de cara al año siguiente, ya que el invierno estaba cerca y la campaña estaba en sus últimos coletazos. Se escogió la posición estratégica de Castelnuovo. El 25 de octubre comenzó la toma de la plaza. Castelnuovo disponía de una guarnición de 350 turcos. La conquista se consiguió con rapidez. El 28 de octubre los turcos capitularon. La toma de Castelnuovo fue liderada por el Tercio Viejo de Sarmiento. Estos soldados eran la mejor unidad militar del momento. 3.000 soldados que estructuraban un nervio fundamental en la fuerza militar española. Pero estos fieros soldados eran capaces de lo mejor y de lo peor. Cada vez que eran acantonados en pueblos y ciudades para pasar el invierno, montaban grandes disturbios, gastándose la paga en juego, bebida y todos los vicios existentes de la época. La convivencia con la población civil era imposible. Era gente dura, sin escrúpulos, para quitar la vida, creando grandes conflictos con la población civil, desenvainando la espada a la primera de cambio. El acuerdo era entregar a Venecia todos los territorios conquistados, pero España no cumplió lo rubricado. Acantonó en Castelnuovo a los 3.000 soldados del Tercio Viejo de Sarmiento, a sabiendas de lo que esto significaría. Venecia se enfureció ante tal hecho, ya que argumentaban que no se estaba cumpliendo lo que se había pactado. El motivo por el cual España acantonó a esos soldados en Castelnuovo era bien sencillo. No sabía dónde poder meterlos, ya que cuando acantonaba esos soldados, las poblaciones incluso llegaban a levantarse por los grandes disturbios y escándalos que provocaban. Por otro lado, tampoco querían licenciarlos, ya que eran una herramienta fundamental para el ataque y la defensa del Imperio español. El maestre de campo Francisco Sarmiento fue nombrado responsable de la plaza. Los venecianos, disgustados por no cumplir el acuerdo, partieron de vuelta. Al poco tiempo hicieron lo mismo las naves del papado y por último los barcos españoles. Sarmiento se quedó en Castelnuovo reforzando las defensas de la ciudad. De este modo acabó la campaña de la Liga Santa de 1538, no consiguiendo de lejos los objetivos marcados en el inicio. Solimán estaba preocupado. La pérdida de Castelnuovo
amenazaba su imperio, ya que la toma de Castelnuovo hacía vulnerable el flanco y la retaguardia del Imperio Otomano. Ordenó reconstruir la flota y aumentar el número de embarcaciones. También proyectó, con la llegada de la primavera, la recuperación de Castelnuovo a toda costa. Ese invierno, España y el Papado intentaron rehacer la Liga Santa, pero Venecia ya pensaba en intentar pactar con los turcos, con lo cual la Liga Santa se deshizo. España, en una última intentona de reconciliación, ofreció a Venecia la plaza de Castelnuovo. Venecia conocía las intenciones del sultán de recuperar Castelnuovo, y en medio de las negociaciones con el turco no le interesaba recuperar la plaza, así que renunció a ella. El mar Adriático, que era el que bañaba las costas de Castelnuovo, era imposible de navegar para los barcos españoles, ya que los turcos campaban a sus anchas y Andrea Doria se negó a rescatar a los españoles en Castelnuovo. Doria no podía arriesgar a perder sus 47 galeras en tal empresa. Los meses pasaban y Francisco Sarmiento veía cómo las provisiones se iban agotando. Castelnuovo no tenía ningún tipo de abastecimiento. Los únicos que podían ayudarles eran los venecianos, que contaban con puestos importantes por la zona. Pero estos no estaban muy por la labor después del desplante español en el pasado. Además, las negociaciones con el turco iban en buena dirección y no querían estropearlo por ayudar a los españoles. Tres gobernadores turcos tenían ciudades cerca de Castelnuovo. Pensaron que sería fabuloso anotarse un tanto de cara al sultán tomando en su nombre Castelnuovo. En pleno invierno, los gobernadores turcos se organizaron para intentar un asalto al castillo y la toma de la ciudad. Los españoles, informados con anterioridad de las intenciones de los gobernadores turcos, salieron al encuentro de estos y por sorpresa les atacaron en campo abierto, propinándoles un golpe mortal. Sucediéndose una matanza, los turcos corrieron despavoridos. El tiempo seguía corriendo y debido a las pocas provisiones que quedaban, se tuvo que racionar la comida, llegando las penalidades correspondientes. Para paliar el hambre, se sucedieron una serie de saqueos en las poblaciones vecinas, incluso a asaltar algún barco que navegaba pegado a la costa. De esta forma fue pasando el invierno. ...12 de julio de 1539... el primer escuadrón turco estaba desembarcando en las costas de Castelnuovo, liderado por el capitán Dragut. Desembarcó un contingente fuerte. Los españoles observaban la operación detrás de la muralla a la expectativa. Cuando los turcos caminaban confiados y lo suficientemente cerca, 600 españoles encabezados por Francisco Sarmiento salieron de las murallas. Los otomanos no se lo esperaban y fueron totalmente arrollados, muriendo más de 300 turcos. Los españoles sufrieron tan solo 12 bajas. Sarmiento capturó a alguno de los presos turcos para poder sonsacarle información. «No sabéis lo que se os viene encima», decía el soldado turco. Sarmiento miraba fijamente a los ojos del soldado. Este estaba maniatado y lleno de magulladuras de la paliza que acababan de recibir. «Vosotros moriréis, habéis despertado la ira del sultán». Sarmiento le respondió: «Que venga la ira del sultán, lo recibiremos como a vosotros». «¿Te parece un buen recibimiento?». El soldado se sonrió.
Una gota de sangre le corría por la comisura de la boca. Un soldado español golpeó fuertemente con el puño la cara del turco. El turco escupió sangre en el suelo y miró de soslayo a Sarmiento. «Un ejército nunca visto llegará aquí en unos días», dijo el turco. Sarmiento preguntó rápidamente al soldado: «¿Y Barbarroja dónde está?». El turco le contestó: «Viene con el ejército, liderándolo». Sarmiento miró al soldado español. Sin mediar palabra, este sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Sacó la vizcaína, se dirigió hacia el soldado turco. El turco, viendo la situación, gritó: «Vuestro fin está cerca». No llegó a terminar la frase, ya que la vizcaína intervino en la conversación rebanándole el gaznate. Sarmiento se quedó pensativo. Ese mismo día acababa de recibir una carta directamente de Madrid. El rey no podía socorrerle, no disponía de medios para poder recogerlos ni socorrerlos. Estaban solos ante aquella invasión. Así llegamos al 18 de julio de 1539. Barbarroja estaba desembarcando en las costas de Castelnuovo. Los españoles que se asomaban por las murallas se estremecían al ver el contingente que se agrupaba en la playa. El destacamento de Barbarroja estaba compuesto de 200 navíos, 50.000 hombres, numerosa caballería y artillería, y la flor y nata del ejército turco, 4.000 genízaros. Los genízaros eran las unidades de infantería de élite del Imperio Otomano. Adiestrados desde niños, eran las unidades que protegían al sultán, y temidas en todo el mundo por su fiereza y destreza en batalla. Los turcos comenzaron a realizar las labores para preparar el asedio. Sarmiento sabía que tenía que importunar lo máximo posible a los turcos. Retrasar el inicio del asedio era fundamental para la defensa. Al llegar la noche, los trabajos cesaban. Era el momento preferido para los españoles. Se colocaron una camisa blanca. Era el momento de las encamisadas. Más de 1000 turcos fueron muertos entre encamisadas y ataques por sorpresa. Cuando te enfrentas a los tercios españoles, la noche era más oscura que de costumbre. Los turcos estaban atemorizados. Cuando llegaba la noche, en el campamento turco nadie estaba tranquilo. Los encamisados no perdonaban, degollando a infieles en el silencio de la noche. Los cañones turcos resonaban. La artillería arremetía contra las murallas con virulencia. El castillo aguantaba de momento, pero con esa potencia de fuego, la muralla poco a poco se despedazaba. A la mañana siguiente, los cañones se silenciaron. Un destacamento de genízaros se situó en la puerta del castillo. Había oído hablar de los tercios españoles, de la imbatibilidad de dichas unidades, y querían demostrar que los genízaros eran mejores unidades que los tercios. Comenzaron a gritar insultos a los soldados españoles, a burlarse de ellos, vociferando y moviendo sus armas. Dentro del castillo, los españoles serios se miraban entre ellos, aguantando las ofensas. En ese momento, los genízaros gritaron que un genízaro era suficiente para 2 soldados españoles. Eso fue la gota que colmó el vaso. 800 españoles salieron encolerizados a la vez.
propinando tal sangría que consiguieron acabar con más de 1000 genízaros. El resto se retiraron a duras penas, llegando a algunos a meterse en los barcos que los habían desembarcado recientemente. Barbarroja, al enterarse del suceso, enfureció, prohibiendo el combate cuerpo a cuerpo contra los españoles. El golpe en la moral turca fue muy grande, ya que se perdió un número importante de las unidades más veteranas del ejército turco. Además, había sido totalmente vapuleado por el tercio español. El 23 de julio, Barbarroja intentó la rendición de los españoles. Barbarroja comunicó a Sarmiento la imposibilidad de la defensa del castillo. Él disponía de más de 50.000 hombres contra un tercio de tan solo 3.000 españoles. Además, Castelnuovo era una posesión alejada del Imperio español, sin ningún tipo de valor. Sarmiento le contestó: ¿dónde iríamos si nos rindiéramos? Italia no es nuestra tierra y nos tomarían por gente de poco valor después de la rendición. Y en España, nuestros familiares y parientes ni nos abrazarían en cuanto supieran que nos hemos rendido. Así era como se pensaba en aquella época. Con este argumento, Sarmiento negó la rendición. Sarmiento sabía que estaban solos y que se enfrentaban a una fuerza descomunal. Era una defensa imposible, pero eran un tercio español y tenían que luchar hasta la muerte. El 25 de julio tuvo lugar el primer asalto general. El sol desapareció ante una lluvia de flechas y arcabuces. La artillería otomana golpeó con fuerza las murallas. Muchas bajas se sucedieron en las filas españolas. Pero los turcos, ante la intentona de entrada en el castillo, fueron masacrados por los españoles, teniendo los turcos que retirarse rápidamente. Unos días después del asalto efectuado por los turcos, 600 españoles salieron de las murallas por sorpresa y se abalanzaron sobre el campamento turco, produciendo una avalancha de soldados. Hasta el mismísimo Barbarroja vio peligrar su vida. Esta ofensiva española provocó 6.000 bajas en el ejército turco. Los españoles tuvieron 50 muertos. Barbarroja se estaba desesperando. No entendía cómo una guarnición tan pequeña de soldados españoles podía realizar tal ofensiva y producir tal roto en el ejército turco. El tercio viejo de Sarmiento no temía a los miles de turcos apostados en las puertas de Castelnuovo.
El soldado de los tercios Ocaña tenía hambre y sed. Sus vestimentas más que ropas eran harapos. Cruzaba el patio central del castillo. Miraba a los compañeros de reojo, con desconfianza. Ocaña tenía la sensación que le estaban espiando, pero eso era imposible. Nadie sabía que estaba a punto de desertar. Eran las 5:30 de la madrugada. Aún no había amanecido. Tenía que darse prisa. Una vez que el sol salga, ya le sería imposible abandonar el castillo. Ocaña quería aprovechar un cañonazo limpio en la muralla para poder salir. Se acercó al gran agujero, se agachó, se volvió y miró por última vez a la plaza principal del castillo. Tomó impulso y atravesó la muralla. Estaba hecho. Acababa de desertar Ocaña, un soldado viejo del tercio de Sarmiento. Ocaña se dirigió al campamento turco. 2 soldados otomanos, al verlo, desenvainaron rápidamente sus cimitarras. Ocaña levantó las manos y se arrodilló, pidiendo ver a Barbarroja. Barbarroja miraba fijamente al soldado español y le preguntó: ¿por qué no te he matado ya? Ocaña, aún de rodillas, levantó la cabeza mirando a los ojos de Barbarroja y le contestó: porque sé cómo tomar Castelnuovo. Ocaña conocía perfectamente la plaza. Informó a Barbarroja que si quería tomar Castelnuovo tendría que destruir la ciudadela norte. Barbarroja no lo dudó. Descargó de los barcos turcos 20 cañones gruesos con el objetivo de arrasar los muros de la ciudadela norte. Barbarroja ordenó situar toda su artillería apuntando a la ciudadela. 60 piezas de artillería apuntaban hacia esos muros. Comenzó un bombardeo masivo en esa zona, destruyendo los muros hasta dejar los cimientos. El segundo asalto se sucedió el 5 de agosto. El ejército turco atacó sobre los muros derruidos, donde antes estaba la ciudadela norte. Los españoles, oliéndose el asalto, se colocaron en línea rechazando la ofensiva turca. Barbarroja, viendo el fracaso del asalto, volvió a bombardear la zona, ensanchando el roto en la muralla, y así tener mayor amplitud para que su ejército penetrara en la ciudad. Los españoles detectaron la debilidad de ese flanco, así que colocaron una mina cerca de uno de los fosos. El 6 de agosto, la parte norte de la ciudad carecía de cualquier tipo de defensa. Los hombres de Barbarroja podían penetrar en la ciudad sin ninguna muralla que les entorpezca. Los turcos volvieron a realizar el asalto. El enfrentamiento con los españoles fue directo, enfrentándose cara a cara, batiéndose a espada y vizcaína. Las flechas volaban en medio del combate, el sonido de los arcabuces resonaba constantemente. Parecía que los turcos ganaban posición, los españoles empezaban a perder terreno y eran miles de soldados contra lo poco que quedaba de la guarnición española. En ese momento crítico, la mina que tenían colocada explotó, levantando una nube de polvo y con ella a cientos de soldados turcos. Los españoles, viendo el golpe de efecto generado por la mina, sacaron fuerza de donde no las tenían y tomaron la iniciativa en el combate.
Los turcos empezaban a caer a cientos. Viendo la pérdida de terreno y la gran cantidad de bajas, se retiraron al campamento. Esta impresionante defensa estuvo liderada por el maestre de campo Francisco Sarmiento. Ya había caído la noche y las fuerzas españolas estaban en mínimos. Sarmiento sabía que otro ataque de este calibre sería imposible de volver a rechazar. 7 de agosto. Eran las 10 de la mañana. La noche anterior comenzó a llover y a esa hora de la mañana no había remitido. El suelo estaba embarrado y las ropas empapadas. Sarmiento se agachó a ver la herida de un soldado. En ese momento, un arcabuzazo en el muslo le hizo caer al suelo. Allí tirado, notaba cómo el agua le calaba en la espalda. Al levantar la cabeza, observó cómo un hilo de sangre se mezclaba con el agua embarrada. Le habían perforado el muslo. Se levantó con la ayuda del alférez Garciméndez. Lo sentó en un tablón y el alférez se sentó a su lado, y con el arcabuz en las manos esperaron al nuevo asalto de los turcos. Los españoles volvieron a colocar minas en puntos estratégicos. Más de un infiel iba a saltar por los aires. El mediodía fue la hora escogida para un nuevo asalto. Los turcos volvieron a entrar por el norte. Lo que quedaba del tercio estaba ahí preparado. En esa ocasión fueron los genízaros los que se encargaron de ir en primera línea. Los españoles aguantaron la embestida, dejando muertos turcos a cientos por el suelo. 4 horas de embestida otomana era demasiado. El tercio no podía aguantar más, así que replegaron y retrasaron su posición. Los turcos tomaron la entrada a la plaza. Garciméndez ordenó hacer explotar la mina. Era el regalo de los españoles a los turcos, justo en la posición que acababan de tomar. El alférez miraba dónde deberían de haber salido volando turcos, pero no ocurría nada. La mina nunca explotaría. Debido a las lluvias, se había anegado la cámara donde estaban situadas las minas y la pólvora estaba empapada. Garciméndez ordenó a sus hombres retirarse al castillo bajo el mar. Por el camino se encontró con Francisco Sarmiento. Este se unió a lo que quedaba de los tercios organizándose en posición de ataque. Marcharon en fila por las calles de la ciudad, haciendo retroceder a los destacamentos turcos que había desperdigados. Los turcos, viendo esta amenaza, se organizaron en una fila de miles de hombres y se dirigieron hacia las unidades españolas que estaban realizando la ofensiva. Viendo Sarmiento que era imposible aguantar el ataque turco, hizo retroceder a sus hombres e intentar refugiarse al castillo bajo el mar. Al llegar a las puertas del castillo, detectaron que estaban bloqueadas. Las personas que había dentro eran enfermos y heridos, ya que la ciudadela se usaba como hospital, y estos temían a los turcos y su ira. Tampoco ayudó ver que los soldados que querían entrar estaban en muy malas condiciones y poco podrían hacer para defenderles. Viendo esto, el alférez se subió a lo alto de la muralla y le tiró una cuerda al resto. Subieron unos cuantos, quedando tan solo un grupo muy reducido de soldados, que se negaron a subir. El maestre de campo, Sarmiento, se encontraba entre ellos. El alférez miró a Sarmiento. El maestre de campo, desde abajo, le dijo: «Nunca Dios quiera que yo me salve y los compañeros se pierdan sin mí». Cuando terminó de hablar, comenzaron a llegar un grupo grande de genízaros. Los soldados españoles pegaron espalda con espalda, mirando a los genízaros. Sacaron el arcabuz, pero las mechas y las pólvoras estaban mojadas, no servían para nada. Espada en mano,
se preparaban para morir matando. El combate fue despiadado, los españoles vendieron su alma cara, pero la diferencia en número y las heridas de los soldados españoles le pasaron factura. Los pocos españoles que quedaban iban cayendo bajo la espada de los genízaros. De los soldados que se negaron a subir a lo alto de la muralla, quedaron solamente vivos el capitán Juan Vizcaíno, el capitán Frías y el maestre de campo Sarmiento. Los genízaros no querían matar a Sarmiento. Vizcaíno luchaba a la vez contra 4 genízaros. Uno de los genízaros le golpeó en la cabeza, así que Vizcaíno resbaló y es Sarmiento quien lo coge para que no caiga al suelo. Justo detrás de Vizcaíno iba un genízaro con la espada extendida para atravesar al vizcaíno, con tan mala fortuna que atraviesa a Sarmiento. Este cae de rodillas y muere allí, rodeado de enemigos. Machín de Munguía notaba cómo le apretaban las cadenas que le habían colocado en las muñecas. Las heridas y magulladuras que le habían infligido en la batalla convertían aquella molestia en un cosquilleo. Estaba prisionero en el campamento turco. Observó el pabellón donde estaba ubicado. Machín vio una gran cantidad de soldados turcos custodiándole. Se percató también de la gran cantidad de lujos que había a su alrededor. Llegó a la conclusión que el pabellón estaba ocupado por alguien importante. En ese momento entró Barbarroja por la puerta. Aunque acababa de tomar la ciudad, su gesto era serio y preocupado. Al parecer, la gran pérdida de soldados había hecho un gran roto a su ejército, en una operación que a priori parecía sencilla. Barbarroja era de madre española, con lo cual, con un español perfecto, preguntó a Machín de Munguía: ¿tú eras el que consiguió defenderse de 85 naves turcas hace un año en Preveza? Sí, era yo, respondió Munguía. Barbarroja comentó: ese día, si los venecianos hubieran entablado combate y no huir como hicieron, sería yo el que estaría ahí encadenado. Sirve al sultán como lo hago yo. Hombres como tú engrandecerán el poderío marítimo del Imperio Otomano. Munguía se negó en rotundo a servir al sultán. Barbarroja, viendo la negativa, se dio media vuelta y dijo: cortadle la cabeza. En la toma de Castelnuovo, los turcos perdieron a 21.000 soldados, muriendo prácticamente todo el destacamento genízaro. Por otro lado, el tercio viejo de Sarmiento cayó al completo, a excepción de 100 hombres que fueron cogidos prisioneros. Esta heroica defensa fue contada por toda Europa. Poemas y canciones hablaban del sitio de Castelnuovo. Por todo el mundo conocido hablaban de la fiereza de los tercios españoles, de su lucha incansable, y el temor a enfrentarse a ellos se corrió por todo el mundo conocido.
La pérdida de Castelnuovo y la fallida operación marítima en Preveza dio mayor poder al Imperio Otomano. Tendríamos que esperar hasta Lepanto en 1570 para que la situación se revirtiera, pero eso ya es otra historia.